fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Tu gloria en la creación velada, en Jesús se reveló. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Cristo. Dejaste el cielo por salvarnos, nos viniste a rescatar. Tu amor más grande que el pecado, que nos puede separar. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el
noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente conectados por este medio, ¿verdad? Un tiempo de palabra, un tiempo en el cual creemos que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar por ese tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra que es compartida. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra anunciada seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, porque ciertamente necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos ser alumbrados por tu palabra. Necesitamos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos por tu palabra. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos está dando a conocer que tenemos un Dios asombroso. Tenemos un Dios que no cambia, un Dios inmutable, un Dios lleno de misericordia, un Dios bondadoso, un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede. La palabra siempre nos está llevando a poner nuestra mirada en Él, a que el creyente pueda aprender a mirar a Dios en su vida personal, a que el creyente pueda poner su mirada a Dios frente a las circunstancias que está aconteciendo en su vida, frente a lo que el mundo le está brindando, frente a los afanes de esta vida, que el creyente pueda, a pesar de esas cosas, pueda atravesar ello y poner su mirada ciertamente en Dios. Y estamos en ese proceso, y este proceso se da mediante la palabra de Dios en nuestra vida. No hay otra forma en la cual el creyente pueda correctamente o verdaderamente mirar a Dios en su vida, si no es por medio de su palabra. Ciertamente estamos aprendiendo a permanecer en Dios, aprender a permanecer en Él, ¿verdad? Si hablamos de permanencia en la vida del creyente, es como aquel árbol que está en una colina, en lo alto, y ciertamente este árbol que a las justas ha echado raíces en esta colina está enfrentando el fuerte viento que quiere arrasarlo, está enfrentando capaz la tierra cuando es sacudida que quiere derrumbarlo, pero a pesar de ello este árbol se mantiene firme, fuerte, afirmado en tierra por las raíces que ha extendido sobre la tierra o dentro de la tierra. De la misma forma, el creyente es llamado para que aprenda a echar raíces en Dios mediante su palabra, para que el creyente pueda permanecer en Él, en Dios, mediante su palabra. En esta vida muy cambiante por las cosas que vemos, por las cosas que acontecen, por los escenarios que enfrentamos, ¿verdad? Y cuando ciertamente decimos, vamos a permanecer en Dios, amén, permanezcamos en Él. Es fácil decirlo cuando estamos enfrentando situaciones donde a nuestros ojos podemos decir que todo marcha bien, que todo está bien, que no tenemos ninguna carencia, no nos está faltando absolutamente nada. Podemos decir simplemente, amén, vamos a confiar en Dios, vamos a permanecer en Él. Pero cuando el creyente se encuentra en una situación contraria, ¿verdad? A veces en esos momentos hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes, donde permanecer en la mirada puesta en Dios, en permanecer en Él, en sus caminos, es algo que nos lleva un poco, cuando el creyente no está entendiendo quién es Dios en su vida, o la obra que Dios ha comenzado en su vida, el creyente ciertamente le va a costar mucho, o a veces simplemente se va a confundir por las cosas que está enfrentando, por las cosas que está viendo, por las cosas que está experimentando en su vida. Y la palabra nos enseña que ciertamente estas circunstancias, estos problemas o escenarios que son difíciles, que son totalmente llenos de tribulación en nuestra vida, van a pasar, ciertamente van a pasar. Y Jesús lo dijo en Juan 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la palabra del Señor, y Jesús dice que en el mundo tendremos aflicción. El creyente va a tener aflicciones en esta vida. El creyente va a pasar tribulaciones, como dice en Santiago.
pero ciertamente el hombre que no conoce a Dios, o que hay una ignorancia que gobierna su vida acerca de quién es Dios, ciertamente su vida va a estar llena de sufrimiento, porque esa es la consecuencia de su condición. ¿De cuál condición? De que su corazón se encuentra totalmente separado de Dios, que está ajeno de la vida de Dios, que hay una ignorancia que gobierna su vida acerca de quién es Dios. Y la palabra nos lleva y nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad en el Señor, porque Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Cuando empezamos a conocer a Dios en nuestra vida personal mediante su palabra, realmente estamos entendiendo que nuestra vida está en sus manos, ¿verdad? Que en esos momentos de tribulación, en esos momentos de aflicción, ciertamente a nuestra vista vamos a percibir muchas cosas, vamos a poder experimentar cosas que nos van a sorprender por momentos, pero ciertamente cuando empezamos a conocer al Dios verdadero mediante la palabra, entendemos que nuestra vida está en sus manos, por ende, todas las cosas, Dios tiene todo bajo control. Cuando empezamos a entender ello, nuestra mirada no está basada en el problema, nuestra mirada no está basada en la circunstancia, nuestra mirada no está basada en las cosas que estamos viendo, sino está basada en conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, en ese escenario, en poder ver a Dios como obra, en orar y pedir al Señor qué es lo que Él nos está mostrando, qué es lo que Él nos está enseñando, qué es lo que no estamos viendo, en poder entender el camino que Él ha establecido en ese tiempo, porque ciertamente Dios es un Dios eterno. Él es la eternidad hasta la eternidad, es el principio y el final. Él ciertamente sabe todo acerca de nosotros, ¿verdad? Una de las cosas con las que el creyente a veces está luchando también es por las cosas que ha pasado en su vida, por las cosas que ha acontecido en su vida, por las cosas capaz donde él o ella ha estado sumergido, por las cosas que ha hecho, por las cosas que le ha pasado, por las cosas que le ha sucedido, por las cosas que le han marcado. Ciertamente a veces el creyente está trayendo lo que ya pasó, lo que ya sucedió atrás, lo que Dios ya simplemente borró de su vida. El creyente está trayéndolo al presente y ciertamente está caminando en esta vida presente hoy en día, pero con una mente o pensamientos que ya han pasado en su vida, que son pasados. Y estos pensamientos vienen con la finalidad, ¿verdad? Que el creyente no ponga su mirada en Dios y que no esté en constante búsqueda de su reino. Estos pensamientos, ¿de dónde salen? ¿Quién los pone? ¿Cómo ocurren? ¿Quién los trae? Dice la palabra que los pensamientos vienen del corazón del hombre. Estos pensamientos y también deseos se encuentran en el corazón del hombre, ¿verdad? La única finalidad de que estos pensamientos vengan a la vida del hombre es para que el hombre sea llevado por ellos, gobierne su vida y para que no ponga su mirada a Dios, sino ponga su mirada en sí mismo. Porque cuando el creyente trae lo pasado, está trayendo su mirada puesta en sí mismo. Está diciendo lo que a mí me sucedió, lo que a mí me pasó, lo que a mí me hicieron, lo que me dañaron. Y está mirándose a sí mismo y no está mirando a Dios en esos momentos. Capaz lo desconoce, pero ciertamente está caminando mirándose a sí mismo. El pasado siempre está diciendo al creyente, ¿verdad?, acerca de las cosas que le hicieron, acerca de las cosas que no tuvo, acerca de las carencias, acerca de lo que faltó, acerca de por qué pasó esto, cosas que marcaron capaz la vida de aquella persona. Es un pensamiento que sale del corazón, ¿verdad?, del hombre, para que simplemente toda su atención y las emociones o sentimientos de aquella persona simplemente estén en ese recuerdo, en ese pensamiento que viene para estancar, para estacionar a esa persona y para que no siga avanzando y para que no siga creciendo. Solamente la palabra del Señor podrá guardar al hombre de sus propios pensamientos. Solamente la palabra del Señor podrá llevar al hombre a que cumpla el propósito por el cual Dios lo trajo, por lo cual Dios te ha traído. Ciertamente
Solamente la palabra de Dios podrá guardar tu vida. Estos pensamientos que vienen del pasado al presente ciertamente traen a veces quejas, traen amargura, traen llanto, traen sufrimiento, traen tristeza, porque no está Dios ahí. La Biblia dice en 1 Corintios 10, 13 al 14, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Qué interesante versículo, ¿verdad? Porque está dando a conocer la palabra del Señor y diciendo que no hay ninguna tentación que no os ha sobrevenido, que no sea humana, ¿verdad? Que ustedes puedan soportar esta tentación. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde proviene esta tentación? ¿Es de Dios? ¿Es Dios quien lo da? Santiago capítulo 1 te dice que Dios no tienta a nadie, sino dice la palabra que son de vuestros malos deseos. Es de vuestros malos deseos que se encuentran en el corazón del hombre, que son los que seducen, los que atraen, los que arrastran al hombre simplemente a pecar, a estar separado de Dios, a que el hombre camina en una senda de necedad y de rebeldía por lo que hay en su corazón. La palabra del Señor nos menciona algo interesante, porque después dice: por tanto, ¿verdad?, huid de la idolatría. ¿Por qué menciona esto? El siguiente versículo. Ciertamente muchos hemos utilizado este versículo muchos años atrás, pensando que este versículo es para aquella circunstancia, para aquel problema que estamos viendo, ¿verdad? Pero dice la palabra después en el verso 14: por tanto, huid de la idolatría. Y ciertamente cuando hablamos de idolatría, empezamos a combinar esas imágenes, ¿verdad?, de yeso. Empezamos a imaginar a aquella persona o aquello que estamos haciendo como algo que idolatramos en nuestra vida y ponemos como lo primero en nuestra vida antes que a Dios, o empezamos a endiosar esas cosas o aquella persona antes que a Dios. Pero en este sentido, en este versículo, la palabra menciona y dice: por tanto, huid de la idolatría. Y la palabra nos dice que, ¿verdad?, no, dice la palabra en el versículo que hemos leído, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Y la palabra menciona tentación que no sea humana. Y ciertamente la tentación proviene del corazón del hombre, proviene de sus pensamientos, de sus deseos. Y la palabra nos enseña algo interesante acá, que cuando el hombre pone como primero sus pensamientos antes que la voluntad de Dios en su vida, simplemente está cayendo en una idolatría, porque está priorizando y endiosando su parecer, su pensamiento, su criterio, que la voluntad de Dios en su vida. Está caminando en su propia opinión antes que la voluntad de Dios en su vida. Es por ello la necesaria, ¿no?, lo vital y lo relevante que la palabra de Dios debe sobreabundar en tu vida. Porque por la palabra Dios se va a guardar de tus pensamientos. Por la palabra de Dios, Dios te va a guardar de tus deseos. Y ciertamente la obra que Dios hace, que en un tiempo teníamos un corazón de piedra, Él transforma un corazón de carne. Un corazón totalmente perverso, corrupto. Él empieza a llevar a este corazón a buscar a Dios. Como dice Filipenses 2:13, Dios produce el querer como el hacer. Es la obra de Él, es la obra que Dios produce por medio de su palabra, para que el creyente ciertamente no deje de buscarlo, no deje de intimar con Él, no deje de buscar su reino. La palabra nos lleva a este libro de Isaías, capítulo 30, verso 18, dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo,
Bienaventurados todos los que confían en Él. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. ¿Verdad? Bienaventurados los que confían en Jehová. Benditos son los que esperan en su ayuda, porque ciertamente Dios es un Dios fiel. Fiel a la obra que Dios ha comenzado en tu vida, fiel a la palabra que Él ha sembrado en tu corazón. Y si Dios te ha llamado, Dios te llamó con un propósito. Así es que no nos desanimemos por las cosas que estamos enfrentando. No bajemos la guardia por más que las cosas que a nuestros ojos puedan estar bien. Al contrario, ¿verdad? Hay que vivir esa palabra que dice en Josué 1:9. Esforcémonos, ¿verdad? Y seamos valientes. ¿En qué? En permanecer en la palabra del Señor. Que la palabra siga alumbrando tu vida. Que la palabra del Señor eche raíces en ti. Que la palabra sea más real en nuestra vida, en nuestro caminar. Estamos en un proceso. Hay muchas cosas que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros. Hay una obra que Dios ha empezado y ciertamente Él está obrando en cada una de nuestras vidas. Así que vamos a orar por ese tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra que es compartida. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Que la buena obra que has comenzado en nosotros, tú la vas a culminar, tú la vas a perfeccionar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has llamado a permanecer en ti, a depender de ti, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.